Tomar contacto inmediato con Héctor Safi, que nos cuenta de aquello, pero también nos va a contar porque lamentablemente, Héctor, sabemos de una persona que está con riesgo vital. De eso también nos informa. Buenas tardes. Hola Cristiano, hola Mónica, muy buenas tardes para nuestros televidentes. Es una información que se entregó durante horas de esta mañana y que estaría relacionada a lo que es el empeoramiento en el estado de salud de una de las personas que fue la más complicada respecto a temas respiratorios y que fue evacuada el día de ayer. Recordemos que un universo importante de personas fue evacuado, cerca de 200 hasta 300 personas se ha cuantificado, y de ellas 45 fueron trasladadas a centros de atención médica. 3 de ellas fueron las que estaban más graves y en rigor sería una de estas 3 personas las que habría empeorado en rigor su estado de salud. Por lo tanto, es algo que informa la policía en horas de esta mañana, algo que, claro, estamos reuniendo mayores antecedentes para saber cuál es el estado de salud, pero esa es la información. Carabineros indica de que estaría en riesgo vital dado un empeoramiento en su condición de salud. Esta persona está desde ayer del mediodía internada en la ex posta central y, por cierto, estamos pidiendo también esta información a el personal de la posta para poder actualizar cuál ha sido la progresión de su condición médica para saber si ya ha salido de esta situación dentro de las últimas horas. Eso es parte de los últimos antecedentes que se han ido dando durante esta jornada respecto de lo que fue este incendio. Un incendio tremendo que en rigor está cumpliendo 24 horas de emergencia. Una emergencia que, si bien ahora podemos decir que está totalmente controlada, el fuego está apagado y por lo tanto no hay ninguna posibilidad en estos momentos de una propagación y un rebrote. Podemos ver que finalmente bomberos, después de cerca de 20 horas de intenso trabajo, logró acceder a la parte más profunda de los subsuelos donde estaba confinado este incendio. Y podemos verlo justamente en imágenes que compartió el mismo Cuerpo de Bomberos de Santiago, que es justamente la zona del cine. De hecho, se pueden ver los declives de las escalas para bajar a los diferentes niveles a donde estaban las butacas. Se logra apreciar claramente los bordes de las escaleras, los escalones para poder acceder al sector de butacas, algo que ya ahora es totalmente inexistente y que además está mezclado con todos los restos, escombros de este incendio. La gran duda a este momento, Mónica, Cristian, televidentes, es qué es lo que se almacenaba en este lugar, porque para todo efecto este lugar no debía ser bodega. Eso te iba a preguntar, las bodegas Héctor. cumplen un papel claro de acopio o almacenaje y por lo tanto esto tiene que estar regulado, deben tener sistemas de ventilación y todo este asunto. Y aquí comienza el tema de entregar y arrogar responsabilidades a quienes son propietarios, arrendatarios en este edificio que tiene una data desde el año 1956, que la zona en donde estaba este bodegaje ilegal estaba relacionada a lo que era una sala de cine, por lo tanto las condiciones no son para el acopio de mercancías, mucho menos inflamables y que son de alto poder combustible. Bueno, en este caso, esta zona primero que todo estaba ocupada irregularmente, porque de acuerdo a lo que comentó la municipalidad esta mañana a cargo del alcalde Mario Desbordes, este lugar estaba siendo arrendado por los propietarios del edificio, en rigor los propietarios del cine, a una tercera persona, pero bajo los parámetros y las cláusulas de este contrato se decía expresamente que todas las actividades que se realizaran en esta zona debían tener patente. Cualquier negocio que se realizara debía ser bajo patente. Bueno, este lugar no tenía patente para actuar como centro de acopio y bodegaje, y aquí es donde empieza uno a conocer versiones de la gente que trabaja en los locales. Hay una multitienda, hay joyerías, existen locales de venta de vestuarios, celulares, entre otros, y también qué es lo que pasaba en los subsuelos. Ellos dicen no saber qué es lo que pasaba porque prácticamente era una zona fantasma. Sabían que estaba arrendada a otras personas, sin embargo, ellos no tenían acceso visual a saber qué es lo que había pasado en este lugar, en los subsuelos. Te escucho, Mónica. Sí, es que también las autoridades hablaron de que se utilizaba para comercio sexual. Entonces, haber utilizado también ese espacio como comercio sexual quizás
qué pudo haber pasado ahí, que alguien puede haber entrado con un cigarro, un encendedor, no sé, cualquier cosa para incluso iluminar el espacio, provocando el incendio. Y el otro tema son el problema estructural del edificio, que no tenía ni siquiera una caja escala hermética. Justamente, bueno, un punto a tomar en cuenta: este edificio es del año 1956, por lo tanto el avance tecnológico respecto de lo que es la prevención a la hora de una emergencia está retrasado desde esa fecha. No se han hecho mejoras en este caso y por lo tanto no hay digamos escaleras de emergencia que sean distintas y que permitan evacuar gente como se hace hoy en día. No existía la red húmeda al interior, ni tampoco red seca, por lo tanto atacar este incendio, si hubiese sido en pisos superiores, también habría sido difícil, pero en este caso la emergencia mayor fue por el hecho de la emanación y propagación del humo a toda la estructura. El fuego, afortunadamente, destruyó bienes materiales, no tuvo afectación directa, me refiero a cuanto al siniestro, el fuego mismo, con las personas. Quienes se vieron afectados fueron a razón de la inhalación y lo que fue la carga de humo que invadió este edificio. Pero ciertamente las versiones comienzan a darse de diferente manera, de que son el acopio, en este caso, de elementos inflamables, posiblemente alguna intervención de terceros en cuanto a una mala manipulación de algún artículo, pero todavía no se ha podido establecer, en este caso, cuál es la causa y el origen de este incendio, ya que recién Bomberos llegó hace poco, más de 2 horas, al lugar donde estaba el foco principal. Escuchemos lo que actualizó justamente el Cuerpo de Bomberos de Santiago durante esta mañana. Podemos ya decir que el incendio está controlado. Estamos trabajando en labores de ventilación y de remoción, lo que nos va a llevar un par de horas más. Se logró apagar, ya no tenemos puntos calientes, puntos de focos de fuego, digamos, fueron controlados, solamente estamos trabajando en la ventilación y que bajar la temperatura del sitio. El incendio no afectó por fuego a los locales comerciales, esto se desarrolló en el piso -1, -2, y los locales comerciales, las caballerías están en la galería en el piso 2, y no hubo fuego ahí, solamente humo, por lo tanto no hubo afectación ni riesgo con esos locales comerciales. Héctor, 2 preguntas tengo. Ayer se comentaba y había inquietud en relación a la posibilidad de que cianuro hubiera estado presente en algunos de los locales y esto generara una emergencia aún mayor. Eso no sé, con el transcurrir de las horas, con el balance que hace hoy día Bomberos ahí en el lugar, si se descarta. Y te lo pregunto porque puntualmente el cianuro, nos decía un especialista ayer, queda impregnado en la ropa, en los inmuebles. Entonces hay que hacer una labor de limpieza especial. Eso por una parte. Y por otro lado, también te quería preguntar acerca de las personas que residían ahí. ¿Se ha tenido alguna información? ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Cuándo van a tener la posibilidad de volver? Respecto de lo primero, Cristian, el tema del cianuro fue un factor a tomar en cuenta, entendiendo que acá hay joyerías y dentro de lo que es el rubro de la orfebrería, el cianuro cumple un papel químico en la fundición de metales preciosos y ese tipo de asuntos. Sin embargo, lo que nos decían acá, que justamente abajo no hay acopio de materiales respecto de el rubro de la joyería. Está todo relacionado al vestuario, electrónica, bisutería, lo que tiene que ver con plásticos y otros artículos que están relacionados más a cosas comunes más que a lo que es el rubro de la joyería, que está en rigor en el primer piso. Hay talleres digamos en los pisos inferiores, pero que en rigor el cianuro prácticamente casi no se utiliza, son muy pocas las cantidades para poder trabajar en este caso el tema de la joyería, por lo tanto no sería factor. Eso nos lo comentan los mismos digamos emprendedores y trabajadores de joyerías, pero en este caso el foco principal estaría dentro de lo que son las bodegas de acopio de otros materiales. Hablemos de plásticos, todo lo que tiene que ver con tecnología, celulares y las baterías. Todo lo que tiene que ver con baterías, que se habla mucho, baterías de litio, que son, bueno, el litio está presente en prácticamente todas las baterías, pero particularmente en las de celulares por el tema de la duración. Y ello implica que son mayormente inflamables como objeto la batería, pero además por el gas que emana cuando toman calor, y ese gas es altamente inflamable y claramente tiene que haber tenido mucho que ver en la propagación del incendio en los niveles inferiores, a donde Bomberos, insisto, hasta esta mañana no podía ingresar porque no veían nada,
no podían respirar y además el foco de fuego estaba todavía muy activo bajo ese lugar. Bueno, a lo segundo, Cristian, te respondo, ¿dónde están estas personas? Bueno, la red familiar de los residentes y quienes viven en este edificio ha permitido que la gran mayoría esté a resguardo en casa justamente de su círculo más cercano. Sin embargo, hay poco menos de 40 personas que han requerido de ser albergadas y lo están haciendo acá en el hall del edificio consistorial de la Municipalidad de Santiago. Pero se ha anunciado de que también está disponible el Internado Nacional Barros Arana, que como internado tiene capacidad de poder recibir en hospedaje de emergencia a estas personas de requerirlo y está habilitado y disponible ya en este momento para poder hacer ese uso. De hecho, nos decía el alcalde de Desbordes que el internado tiene una capacidad para 2.000, entre comillas, internos y ahora hay solo 200 aproximadamente, por lo tanto hay un delta a favor para poder reaccionar a esta emergencia y además que el número de personas es bastante menor, son menos de 40 personas las que están acá albergadas y recibiendo atención, siendo empadronados y respecto de lo que es las necesidades más primarias que tienen ahora de alojamiento, que es justamente por lo que están afectados, porque el edificio, ahora una cosa es que se haya superado la emergencia, Cristian, Mónica, televidentes, y otra cosa es que vuelva a tener acceso de personas. Acá en el lugar hay locatarios que están esperando que les permitan entrar, hay residentes que les están esperando que les permitan entrar porque a razón de la emergencia, muchos lugares fueron abiertos de manera forzosa para el trabajo de bomberos, para evacuar gente, para sacar humo y además para poder ir abriéndose paso entre diferentes lugares que estaban más confinados. Por lo tanto, les preocupa la seguridad de sus locales, la seguridad de sus departamentos y por lo tanto es algo que en este momento debe atenderse. La municipalidad también se ha referido a ello respecto a quienes van a responder por los daños y las responsabilidades de este incendio y por eso se van a presentar acciones legales, querellas en la justicia para quienes resulten responsables y deban hacerse cargo de lo que es esta situación de incendio. Las personas están acá, menos de 40 personas disponibles en el Internado Nacional Barros Arana para ellas, pero por cierto, la inquietud está acá. ¿Cuándo va a estar habitable nuevamente este edificio? Al menos el alcalde de Desbordes durante esta mañana dijo que el edificio en lo inmediato no se iba a abrir, ni para comerciantes, ni para residentes digo, porque no están las condiciones todavía mientras esté la investigación y esté trabajando bomberos y, por cierto, generar todo un precinto de seguridad porque este edificio está vacío y claramente hay que resguardar los bienes de las personas que viven acá como también de quienes comercian acá. Escuchemos parte de lo que comentó justamente el alcalde de Desbordes, pero también los locatarios que están muy preocupados de lo que va a suceder con sus locales. No vamos a autorizar el ingreso permanente ni de locatarios ni de usuarios mientras no tengamos un informe técnico que garantice que estructuralmente no hay daños. Y vamos a cobrar todo lo que gastemos hasta el último peso del informe de IDIEM a la persona que arrendaba, el que tenía ahí en las bodegas, etcétera. Lo que ellos han señalado es que arrendaron a un empresario y en el contrato de arriendo se le señaló al arrendatario que no podía realizar ninguna actividad que no contara con permisos y patentes. Eso no significa que no haya responsabilidades del arrendador de fiscalizar lo que se está haciendo en el lugar que arrienda. Lo que no hay duda es respecto de que quien estaba utilizando ese espacio de bodegas lo hizo de manera ilegal. Fue una cosa fortuita que pasó en un lugar donde no sabíamos que estaban trabajando en forma ilegal, es lo único que les puedo decir y lo único que toda la gente que trabaja en los joyeros ya no están prácticamente trabajando con cianuro porque hay otros productos que son de mayor eficiencia y que no son nocivos. El mismo dueño de Motomo, de cargas de teléfono, arrendó ese local, se sabe quién es, pero si tiene que venir a dar la cara, tiene que venir a decir qué mercadería estaba metiendo allá abajo. O sea, empezaron a llegar diferentes cajas todo el tiempo, que entre los locatarios comentábamos y decíamos que está trayendo, porque trae tanto, obviamente de preocupación y se sabía que iba a pasar algo pues de esa magnitud.
Ahí hay dos aspectos que justamente quienes son locatarios destacaban. El primero, lo que comentábamos anteriormente, Cristian, Mónica, el hecho de que el cianuro prácticamente ya no se usa, ya que la orfebrería ha avanzado a niveles de tecnología que les permiten prescindir de este químico para trabajar y poder realizar el fundición o, amalgamar metales de otra manera. En este caso, por lo tanto, no estaría ese riesgo de el acopio en gran cantidad o menor cantidad de este químico tan peligroso como es el cianuro. Lo segundo es el tema del bodegaje. Atención con esto, porque lo que dicen estos locatarios es que en horas avanzadas de la noche venían camiones tipo contenedor con el como se dice, con el container, que la gente lo tiene más en el oído este término, el camión con el container, y descargaban gran cantidad de embalajes, los que iban dirigidos a los subsuelos, a los pisos inferiores, en rigor a esta gran bodega irregular. Eso es lo que comentan y denuncian los mismos locatarios, que veían que se acercaban y llegaban cerca de las 12, 1 de la mañana, camiones de carga los fines de semana, y eso se descargaba en este lugar. Por lo tanto, de alguna manera es un antecedente que permite entender el tipo de bodegaje que existía acá. Y bueno, el sector, en rigor, el nicho comercial que hay acá también nos permite intuir todo lo que hay abajo. Es tecnología, es vestuario y muchos plásticos, todo lo que tiene que ver con los accesorios para celulares, audífonos, carcasas, todo lo que tiene que ver con cablerío. Así que todo material muy combustible, y por cierto que generó esta tremenda emergencia que al momento está totalmente controlada, ya no hay más fuego, pero hay una gran destrucción, y el análisis técnico que debe hacerse de las condiciones en que quedó este subsuelo luego de este gran incendio. Mónica, Cristian. Muy bien, muchas gracias por esa completa información. Sin duda que este incendio genera una serie de dudas en términos de cuántos otros edificios en el centro de Santiago están en la misma situación. Entonces va a ser muy bueno que a partir de esta desgracia, esta tragedia, en el fondo, también se pueda avanzar en mayores fiscalizaciones y que no se vuelva a repetir una situación similar, como decía el alcalde Desbordes. Gracias, Héctor, que estés bien. Ojalá.